Ahora sí, perturbaciones ambientales. Comenzamos el tercer video. El tercer video del grupo de videos titulado Análisis termodinámico de plantas con turbinas de vapor. ¿Listo? Es de la unidad 3 del curso de Termodinámica 2, uno de los cursos que te venimos ofreciendo en nuestras diferentes plataformas, cursos en videos en su totalidad, plenitud, con rigor y axiomaticidad. Ese es el esfuerzo. Nuestra fuente principal, el doctor, nuestra fuente principal, el doctor Giovanni Zucchi, cooperante internacional, mi maestro personal. Muy bien. Tercer video. Análisis termodinámico de plantas de vapor. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a compartir. Tercer video, ¿no? Listo. Compartir. Muy bien. Ahí estamos, compañero. Ya hemos logrado, parece una cosa increíble, simplemente simplificada, líneas y trazos. No, compañeros. Este es el diagrama TS. Toda línea es una transformación y aquí está la campana del cambio, del cambio de estado líquido, líquido saturado a vapor saturado. Perfecto. Están la temperatura mínima y la temperatura máxima, que son los criterios limitantes de esta tecnología. ¿Correcto? Ya hemos explicado. Hemos explicado entonces que buscando la producción de trabajo neto, utilizamos una expansión en turbina adiabática y en primera aproximación reversible. Y un- usamos también una compresión, ¿listo? Una compresión que usa una bomba adiabática irreversible. Utilizamos dos isóbaras para el intercambio de calor y así el calor de una fuente caliente será aprovechado claramente en lo que posibilita la segunda ley y posibilita la tecnología pe- correspondiente, porque claramente si tenemos una fuente caliente de la que nos podríamos brindar como calor y una fuente fría, el rendimiento de Carnot o el ciclo de Carnot es el que convertiría la máxima conversión. Pero nos acomodamos, pero hay la limitación que la entrega de calor y la expulsión de calor no lo podemos hacer en una isoterma, siguiendo la isoterma máxima o la isoterma mínima. El intercambio de calor lo hacemos usando isóbaras. ¿Listo? Y por eso usamos el caldero como máquina de entrega de calor, que no siempre, está mejor dicho, entregando calor a temperaturas lejanas de la óptima y máxima y utilizamos un condensador como mecanismo para eliminar calor a la fuente fría, la temperatura limitante y la temperatura ambiente. Muy bien, así nuestra máquina, nuestra disposición cíclica de sistemas abiertos constituye un ciclo Rankine con sobrecalentamiento, formado por un caldero, una turbina, un condensador, una bomba y de nuevo al caldero. O la expansión y la compresión se hace con una expansión a volúmenes mayores, volúmenes específicos mayores, logrados por una entrega de calor que aumente el volumen específico. Entonces, el hecho de usar bomba turbina, como en las plantas de gas, compresor turbina, si no había compresor turbina sin cambiarle el volumen específico, no producía trabajo neto. En cambio, compresor turbina, en este caso, bomba turbina, variando el volumen de trabajo de la bomba turbina, claramente a través del caldero
hace que el trabajo de la turbina sea mayor, ¿eh? En la expansión que el trabajo de compresión. Hay un trabajo neto positivo, aprovechable, que viene de la conversión de una parte del calor logrado, entregado al flujo, al fluido de trabajo en el caldero, y hay una entrega, una expulsión de calor en la fuente fría por las limitantes de la segunda ley en el condensador. Ahí tenemos el esquema de los equipos que forman la disposición cíclica de sistemas abiertos del ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Se llama sobrecalentamiento porque en el mismo caldero, después de que se llega a vapor saturado, lo sobrecalentamos hasta el punto 5, que es vapor saturado, lo sobrecalentamos hasta que llega al punto 5, que es un vapor sobrecaliente. El 5-6 claramente es la diabática reversible turbina, donde se logra un trabajo, y 1-2 es adiabática reversible bomba, donde se entrega un trabajo. Perfecto, compañeros. Todo eso, o sea, hemos logrado hasta lograr las expresiones de la eficiencia de un ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Teníamos la alegría del video número 2. ¿Listo? Aquí era una otra forma ya estudiada, ¿no?, de visualizar con claridad el logro de la expresión de eficiencia, escrita acá en términos puramente entálpicos. ¿Listo? Escrita acá en términos puramente entálpicos. Muy bien, compañeros. Comenzamos el tercer video desde este punto. Desde este punto. Observar, al observar el ciclo resulta que 2 3 caldero, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3, calentamos líquido comprimido, calentamos mezcla bifásica, calentamos vapor sobrecalentado. Pero entonces la temperatura donde se recepciona el fluido, calor, en el paso dentro del caldero en la zona 2-3, es a muy baja temperatura. También es muy baja temperatura donde recibe el calor de la fuente en la zona de mezcla bifásica 3-4. Correcto. Entonces, si reconocemos que 2-3 y 3-4, esos tramos, el calor viene entregado al fluido a temperaturas que están muy por debajo de la temperatura máxima. Lo anotamos claramente, lo anotamos claramente. En estas, ¿no? Bonito, perdonen. ¿Listo? Estas, en este tramo y en este tramo. Listo. El calor viene entregado al fluido a temperaturas muy por debajo de la mínima. Esto afecta muy negativamente el rendimiento. Comparando, claro, compañeros, mira acá, comenzamos a usar la idea. Comenzamos a usar la idea. ¿Listo? Fíjate, fíjate. Fíjate en este Carnot. Fíjate en este Carnot. Tienes que saber la tercera unidad de Termo 1, hijo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ciclo local. Porque es pequeñito, ¿no? ¿No? Lo hace más pequeñito para que todavía se note perfecto. Lo hacemos más pequeñito y azul, ya. Desde acá, ya, ahí tenemos un Carnot. Listo. Su eficiencia de ese Carnot
es uno menos T mínimo entre T máximo. ¿Listo? Muy bien. Este es el rendimiento de Carnot. Perfecto. Porque hay una entrega entre esta temperatura, esto es adiabático, esto es adiabático, la entrega se lo da solamente a Q, a T máximo y en la recepción de calor y se expulsa calor al T mínimo. En cambio, aquí, en realidad, a esta temperatura, no a la temperatura máxima, se está entregando calor en la zona 2,3. Entonces, mira, en este pequeño sector, o sea, en relación a un pequeño Carnot, hablamos de rendimiento local Carnot y rendimiento real. El rendimiento real más o menos es como decir este, ¿no? El rendimiento real, no, perdóname. El rendimiento real es, caramba, el rendimiento real es como decir este, ¿no? Entonces, compara el rendimiento del rojo con el rendimiento del celeste, porque a esta temperatura se está recibiendo en esta, llamamos localidad de la transformación. Llamamos localidad de la transformación. Acá hay otra, voy a dibujar otra localidad de la transformación. Otra localidad de la transformación. Ya, ese es el rendimiento de Carnot local, de la otra zona local. Ahora dibujo el rendimiento real, ¿no? De este ciclo ranking en esa zona local. Y el rendimiento del celeste es mucho mayor que el rendimiento del rojo. Es cierto que de este rojo es mayor aquí que acá, listo, pero siempre veo que si tengo una idea de una zona local, una zona local, puedo hablar de un rendimiento local, Carnot, comparado con el rendimiento local en esa localidad de la transformación. Y veo que los rendimientos Carnot locales son mayores que los rendimientos reales locales. O sea que un Carnot tiene mucho más rendimiento, pese que este es el valor del rendimiento que tendríamos con Carnot. Listo, este, listo. Nuestro rendimiento es menor. Nuestro rendimiento es menor localmente y en todo. Y en la suma de los locales, el rendimiento Carnot es mayor que el rendimiento que lo hemos cuantificado de este ciclo Rankine. Y en la zona 4,5 ya se está recibiendo calor en el caldero a temperaturas un poco cercanas a la máxima, pero en 2,3 y 3,4 se recibe calor a temperaturas muy bajas, lejanas de la máxima, donde debería y debería recibirse el calor. ¿Listo? Siempre pensando en convertir calor de una fuente que necesita expulsar un poco de calor a una fuente fría. Convertir calor que viene de una fuente caliente, que penosamente por la segunda ley, no por las leyes de la naturaleza, necesitamos expulsar una parte de calor que no es convertible a una fuente fría, ¿no? Para mantener la entropía global, etcétera, etcétera. Toda la cuantificación que se hace desde la segunda ley de la termodinámica. Volvemos a repetir entonces, no es bueno, no es bueno, no es bueno la recepción de calor en esta zona. 2,3 y 3,4. Es una recepción a muy baja temperatura, es la que deberíamos tratar de resolver, porque esa es la que nos baja el rendimiento, lo aleja de Carnot, que es un rendimiento ideal. No, ya hemos discutido
que ni en el ideal es el 100% de aprovechamiento del calor de la fuente caliente. Ya lo hemos discutido. En la conversión máxima de las leyes de la naturaleza, Carnot, nuestra nuestro ciclo ranking tiene un rendimiento menor, mucho menor que el de Carnot. Deberíamos subir la zona 2, 3, 3, 4. Deberíamos subir la zona 2, 3, 3, 4. Ya estoy viendo la idea que claramente podría subir subiendo la presión de trabajo del caldero. Claro que sí. De eso vamos a hablar ahora y va a surgir el ciclo ranking con recalentamiento. Tenemos ahorita ahí el ciclo ranking con sobrecalentamiento. Vamos a pasar a crear el ciclo ranking con recalentamiento. Después haremos el ciclo ranking con recalentamiento y regeneración. Bestial, bestial. Muy bien, entonces aquí decíamos que en los párrafos siguientes resolveremos el problema de tener la zona 2, 3, 3, 4 donde el intercambio de calor, la recepción de calor, se da a la temperatura muy baja. Primera idea fuerte con que hemos comenzado este tercer video. ¿Listo? Listo. Bien. Bien, compañeros. Otro asunto de tremenda relevancia es esta, compañero. ¿Cuál? Cuando estudiemos análisis termodinámico en otro bloque, cuando se estudie análisis termodinámico de plantas con turbinas de gas, veremos que ahí juega una turbina de gas y en lugar de una bomba, un compresor. ¿Listo? Un compresor. Y probablemente el calentamiento, en lugar de ser en un caldero, ¿listo? No es agua en estado líquido, líquido comprimido, mezcla bifásica, sobrecalentado. Será gas. ¿Listo? Gas en un compresor, gas en una turbina de gas, pero habrá un calentamiento equivalente al que recibes en el caldero. Bien, pues, seguramente que será la sustancia de trabajo será calentada por un intercambiador, ¿no? Probablemente con gases de productos de combustión. Dejemos eso. Pero bien, cuando estábamos trabajando que en lugar de bomba, compresor, turbina, y claramente el calentamiento que ahora lo hacemos con el caldero, que también se hace en las plantas con gas, bien todo eso. Ahí sí había un detalle. ¿Listo? ¿Cuál? El cociente aquí lo dice muy bien, mira bien, entre el trabajo de la turbina y el trabajo de la bomba. Espérate, tranquilo. Arriba quería simplemente verificar cuál era el numerador. El cociente entre el trabajo de la turbina y la bomba sería para el ciclo Rankine. Y el cociente entre el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor sería para el ciclo Brayton, plantas de gas, que lo vamos a ver en otro grupo de videos. Bien, ahí en plantas con turbinas de gas se vuelve sustantivo procurar que el cociente entre trabajo turbina y trabajo caldero sea alto. No, no debo ponerme a explicar por qué. A ver, porque la conversión con pérdida, no, 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 no. Deberíamos estar en el asunto. Sí es importante, pero aquí en ciclo ranking no afecta, no interviene el asunto. ¿Por qué? Por un hecho, te lo explico. Porque el trabajo de una bomba siempre es mucho menor que el trabajo de un compresor. Entonces, el cociente, lo pongo acá, el cociente, deja esto, el cociente
trabajo turbina, trabajo bomba, siempre es un número muy grande. En cambio, trabajo turbina, trabajo compresor, podría ser en algunos casos no muy grande. Y esto, en su respectivo momento, se verá que es serio y hay que cuidar. Hay varias cosas que cuidar. Eficiencia, relación trabajo-turbina, trabajo-compresor y otras más. Lo estudiaremos en cuando hagamos análisis termodinámico de plantas de gas. Pero de nuevo, esta observación de aquí, ¿a dónde se refiere? A que el asunto que no está explicado, ¿no? Que afecta seriamente. Te puedo comentar como título que en este cociente, trabajo turbina, trabajo compresor o trabajo turbina, trabajo bomba, es importante esta relación de los trabajos en la máquina que nos entrega trabajo y la máquina que tenemos que utilizar entregándole trabajo para subir, ¿no? Para subir la presión y poder hacer de nuevo un ciclo que vaya a la turbina en el fenómeno de presencia de rozamientos, presencia de pérdidas, quitándole las idealidades que comenzamos a estudiar en los ciclos para hacer posible su estudio. Este concepto de este parámetro de cociente entre trabajo que nos da y el trabajo que invertimos es importante que sea alto. Cuando trabajamos con turbinas de gas, el denominador no es trabajo bomba, sino trabajo compresor y puede ser alto y este cociente, listo, no ser muy alto. En cambio, como siempre el trabajo de bombas es mucho menor que el trabajo de compresor, siempre trabajo compresor, sale un número grande. Y eso resuelve desde ya el problema. Queda resuelto el problema y no entramos ya ni a él, pero lo queremos mencionar. Queremos mencionar que como en las plantas con ciclo Rankine, en lugar de compresor, para subir la presión usamos una bomba, la relación trabajo-turbina, trabajo-bomba siempre es alta, porque el trabajo bomba comparado a trabajo turbina, trabajo compresor es pequeño en trabajo bomba. Por eso el cociente trabajo turbina, trabajo bomba siempre alto. Y eso hace que desaparezca desde ya un problema que se cuantifica su perturbación en la valoración de este cociente. Es importante y se verá que en plantas de gas la relación trabajo-turbina, trabajo-compresor sea alta. En nuestro caso, trabajo turbina, trabajo bomba, siempre es alta. No hay el problema que sí hay en plantas de gas. Y simplemente ahora lo mencionamos. Bien, lo leemos. Una característica fundamental de turbinas de vapor con respecto a turbinas de gas está representado por el hecho de que en lugar de usar un compresor, tenemos una bomba. Como ya sabemos, ¿dónde lo sabemos? En otro bloque de videos que es análisis de compresores y análisis termodinámico de bombas, de compresores y análisis termodinámico de turbinas, comparado con bombas. Muy bien, vistas desde el punto de vista termodinámico. Muy bien. Como ya sabemos, el trabajo de una bomba es mucho
menor que el trabajo requerido por un compresor. Luego, en el caso de plantas con turbinas de vapor, las que estamos estudiando, el cociente entre el trabajo turbina y trabajo de bombas es siempre alto. Y esto quiere decir que las pérdidas que sí afectan en el caso de las turbinas de gas, aquí este fenómeno no sea importante. Esto quiere decir que las pérdidas, ya verás que ese cociente tiene que ver mucho con la afectación de las pérdidas en el rendimiento. La afectación de las pérdidas en el rendimiento. La afectación de las pérdidas en el rendimiento. Lo veremos ya juntos en los videos en análisis termodinámico de plantas con turbinas de gas o plantas de gas. Si el fenómeno de pérdidas que afectan el rendimiento, que es el caso de las plantas con turbinas de gas. Y ahí lo veremos. Punto. Una segunda idea importante como aviso. Perfecto. Ahora vamos a lo siguiente. A la transformación isóbara isotérmica 6.1 corresponde es otro gran problema. Y este sí es un problema de turbinas de vapor. Compañeros, ¿ah? En la transformación isobárica 6.1 es isobárica isotérmica. Ya lo has visto, compañero. Ya lo has visto que es isobárica isotérmica. La transformación donde expulso calor de 6 a 1. ¿Ya? Lo haces a la temperatura mínima, ¿sí o no? Lo haces a la temperatura mínima. Por lo tanto, como es dentro de la campana, será a la presión PS de la T mínima. O recordemos termodinámica 1. Es la pareja bionívoca de la temperatura 1 dentro de la campana. Entonces, como trabajamos en el condensador a la temperatura mínima, trabajamos a una presión que viendo tablas saturadas de mezclas bifásicas, vemos que como nuestra temperatura mínima es cercana a los 20, el PS con que trabajamos en el condensador le llamamos tensión de vapor a su PS. Cuidado. La temperatura mínima es 30. Su PS, que le llaman tensión de vapor, su presión biunívoca dentro de la campana, es menos que una atmósfera, 0,042 bares. ¿Listo? Entonces el condensador tiene una presión igual a, claro, porque el PS es de 30, que es la temperatura mínima aproximadamente, alrededor de ella, es 0,042. Entonces el compresor trabaja a 0,042 bares aproximadamente, que está mucho más bajo que una atmósfera. ¿Listo? Que es aproximadamente un bar. ¿Listo? Aproximadamente. Y mira, y entonces el condensador trabaja 0,042, siendo la presión atmosférica 1. Por lo tanto, si en el exterior al condensador la presión es 1 y en el condensador la presión es 0,042, hay infiltración. Infiltración, compañero. Infiltración de aire. Oh, no quiere escribir. Hay y no quiere escribir nuestro asunto. Hay infiltración. Perdóname, ya por eso es que no escribía. Listo. Hay infiltración.
hay infiltración de aire. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos evitar? Aquí lo dice. Esto origina infiltración de aire en el condensador, con el consiguiente aumento de presión, ¿no? Fuerte disminución. Cuando hay disminución, cuando disminuye, hay infiltración y aumenta la presión. Como aumenta la presión del condensador, listo, la turbina trabaja hasta una salida con presión menor, porque debería trabajar la turbina hasta llegar al punto 6, a la presión del condensador, que es aproximadamente 0,042 a 30 grados. Pero por las infiltraciones de aire, la turbina en la salida va al condensador y no llega a las... O sea, en la turbina viene bajando la presión, pero ya no baja tanto como hasta 0,042 bares. Oh, y eso disminuye soberbiamente el trabajo de la turbina, el trabajo técnico de la turbina. Soberbiamente lo disminuye. ¿Por qué? Porque recuerda la segunda ecuación, ¿no? El W está jugado ¿a qué? A BDP, VDP, ¿así era? Este es el término central de la segunda ecuación, primera ley. Este es el término central de la segunda ecuación, primera ley. Por favor, regresa al comienzo cuando estudiábamos disposición cíclica de sistemas abiertos, cuando estudiábamos disposición cíclica de sistemas abiertos y claramente BDP, el término que produce, este es el término que cuantifica por la segunda ecuación de la primera ley el trabajo. Y como hay, o sea, en la última zona, el B ya se ha expandido, es bastante grande este volumen específico. Es bastante grande en la última zona de la turbina. ¿Listo? Y como hemos disminuido la caída de presión, porque ha subido la presión del condensador, entonces en el caldero viene desde la presión alta en la turbina, viene desde el comienzo de la turbina, que es la presión del caldero, viene bajando en expansión en la turbina. Era caldero, turbina, turbina, condensador. Entonces en la turbina viene expandiéndose, bajando la presión, expandiéndose, diferentes PdB, va formando el W. Ya en la zona final de la turbina el volumen específico es grande. Y si ya no perdemos zonas de caída de presión, ya no caemos tanto hasta 0,042 en la turbina, porque la turbina se ha infiltrado de aire, ha subido su presión y entonces no, en el condensador se ha infiltrado aire, ha subido su presión. En el condensador se ha infiltrado aire, porque el condensador está a PS, que es mucho menor que una atmósfera. Entonces se ha infiltrado aire que deberíamos evitar. Ha subido la presión en el condensador. Por eso la turbina ya no puede llegar hasta una temperatura que corresponda a la T mínima, sino ya termina a presión mayor que la que debería. En la última parte, los dP ya no se establecen, ¿no? Y como en esa zona última de las turbinas, los volúmenes específicos de el vapor son altos, esa pérdida de trabajo de la turbina por ya no llegar hasta la PS de T mínima, hace una gran pérdida. Hace una gran pérdida. Ay, Dios. Turbina, 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 turbina. Acá, aquí debería estar al T mínimo con un PS
correspondiente a este T mínimo. Pero si se infiltra aire, esto sube la presión. Entonces, en esta última zona de trabajo de la turbina, listo, ya no cae hasta el PS de T mínimo, porque se ha infiltrado aire. Cae a esta última zona, termina la turbina a una presión mayor, ya no hay los últimos deltas de P, ya no hay los últimos, porque esta viene desde la presión del caldero y debería ir hasta la presión PS a T mínimo. Pero si por infiltración esto sube, entonces en esta parte los últimos dp de la turbina no hay. Y como en esta última parte, antes que acá, en estas últimas partes de la turbina, el volumen específico es muy grande y ya no hay dps, se pierde esos últimos BDPs. Se pierde esos últimos BDPs que afectan el trabajo de la turbina. Bien, compañeros, he hecho el esfuerzo. Eh, Muy bien. Esta infiltración de aire en el condensado, vamos a leer, consigue un aumento de su presión y una fuerte disminución del trabajo del trabajo de la turbina, la cual se debe al hecho. ¿A qué se debe? A que la parte final de la expansión, que en la parte final, mira, se debe al hecho que en la parte final de la expansión en la turbina, el volumen específico ya es muy grande y un pequeño salto de presión, y a un pequeño salto de presión aportaba con este grandazo, con este grandazo aportaba, ¿no? A un pequeño salto de presión correspondía un trabajo grande. Luego, si en la parte final de la expansión en la turbina viene a faltar aún, mira cómo lo dice el autor, mira cómo lo dice el autor, qué bonito. Viene a faltar, lo ponemos con verde. Viene en la parte final de la turbina. Viene a faltar un pequeño salto porque ya no llega hasta la presión de T mínimo, al PS de T mínimo, sino por infiltración está más alta. El condensador y el final de la turbina. Luego, en la parte final de la expansión en la turbina, viene a faltar un pequeño salto de presión, resulta una fuerte disminución del trabajo. Todo por culpa de la infiltración, generado por el fenómeno de que el final de la turbina, el condensador trabaja a presión, el condensador trabaja a PS de T mínimo, que es mucho menor que una atmósfera. Por esta razón, se adoptan dispositivos para quitar el aire del condensador. Es un elemento complementario, pero fundamental, o sea, muy importante, necesario. Los dispositivos para retirar el aire en los condensadores. Los dispositivos, los dispositivos para quitar el aire en los condensadores. ¿Listo? Se hacen muy importantes. Otra idea para seguir llenando nuestro know-how, nuestro acervo cognitivo, conceptual de la realidad, ¿no? Del entendimiento fenomenológico, físico, matemático de una planta con vapor. Plantas. Análisis termodinámico ahora.
De todo eso se desprende la gran importancia de tener en el condensador la presión más baja posible, que no infiltre. Lo que depende de la temperatura mínima, sí, porque su PS de la temperatura mínima es la presión en el condensador al final de la turbina, que a su vez depende de la temperatura del medio, porque 5 grados más es en el condensador, claro, porque hay alguien que va a quitar calor al flujo, que va a tener un delta pequeño. También recordemos que no usamos delta grandes en los para crear los flujos de calor, porque los deltas de T necesarios para la transferencia de calor son factores de reversibilidad y de baja deficiencia, ¿no? Muy bien, pero de todas maneras, o sea, exactamente, el condensador funciona a una temperatura un poquito mayor que la T mínima, para el delta de T de la realidad. Podemos decir que el condensador trabaja ahora, en primera aproximación de acercamiento y modelamiento, a la temperatura mínima. Entonces, es la temperatura del ambiente la que zanja la temperatura mínima, establece la temperatura mínima. La temperatura ambiente que en la realidad es 30 grados. Tú dirías que nos convendría nos convendría una planta en una zona de alto frío. Interesante, ¿no? Estamos pensando para toda Sudamérica y para el Perú, nuestros calderos, nuestras plantas de vapor. No es un sueño de opio, endogenizar, salir de ser primarios exportadores en el Perú. En, lo hemos logrado en nuestro manejo científico. Estos cursos, gracias a los cooperantes y al esfuerzo, ¿no?, de recepción que queramos poner, nos pone, ve que sí se puede, en un manejo de la ciencia cercano, válido al primer mundo. O sea, esta es una termodinámica, la que nos ofrece el cooperante, la que ahora podemos compartir entre nosotros, la que nos puedo ahora como guía de museo compartir, una termodinámica estándar del mundo, para no decir vanidosamente, ¿no? Es una termodinámica que es posible, se demuestra, hacer una termodinámica, una ciencia de ingeniería de verdad, y así después hacer cursos tecnológicos de verdad. Y, y es posible la utopía de comenzar, ¿no?, a resolver los problemas tecnológicos, la creación y la implementación de desarrollos tecnológicos que resuelvan el problema de la felicidad, del bienestar, sin siempre subrayando de nuestro punto de vista la justicia, ¿no?, y el buen vivir del pueblo de esta patria. Muy bien. Mm. No, no nos fuimos. Primera vez en estos cursos, pero claramente señalamos, este es un curso que enlaza una ciencia de ingeniería con las tecnologías, con el curso tecnológico de plantas. Este todavía es termodinámica, análisis termodinámico de plantas en la tercera unidad de termodinámica 2. Muy bien. Endogenizando. Suficiente decir eso. Muy bien. Y este es un curso a cualquier parte del mundo, incluyendo compañeros del primer mundo, norteamericanos que sé y comparten en algunas universidades estos videos. Sabemos que le estamos entregando el rigor de la Universidad de Sapienza, la gran universidad italiana de mecánica racional y termo. El rigor, ¿no?, de la Universidad de Sapienza, con el gran Borboni, por ejemplo, en mecánica racional. ¿Listo? Entonces resaltamos lo docto, lo verdadero de nuestro maestro cooperante, el doctor Giovanni Zucchi, siempre con mucha humildad de todos. Muy bien,
De esto se desprende la gran importancia de tener el condensado a la presión más baja, lo que depende de la mínima, que a su vez depende de la temperatura del medio, que a su vez depende de la temperatura del medio ambiente, ¿no? Para quitar el calor del fluido. Esta temperatura la uso un intercambiador con un medio fluido. Esta temperatura finalmente depende de la temperatura del medio ambiente, la temperatura mínima que nos permite la expulsión de calor de la disposición cíclica de sistemas abiertos. Bien, bien. En las páginas que siguen, tenemos una gráfica en que se puede apreciar, todavía mira, en esta página te voy a mostrar una gráfica en que se puede apreciar cómo varía el trabajo de una turbina al variar la presión de salida por infiltración. Mira, ve. Sin variar la temperatura máxima, el X, la mínima, ¿listo? Sin variar las condiciones de entrada, porque estamos variando las condiciones de salida. ¿Listo? No cambiamos la condición de entrada. O sea, la temperatura al comienzo de la turbina y la temperatura máxima al comienzo de la turbina, sin cambiar estas, sin cambiar T máximo y la presión del caldero, que es la con que se ingresa a la turbina. Sin variar estas condiciones a la entrada de la turbina, variamos por infiltración la presión de salida, desde 0,04 que debería ser, ¿no? Veamos eso. Veamos eso. Mira, ve. Aquí está el trabajo de la turbina. Y cómo cae cuando la presión sube. Mira, por favor. Acá dice, mira, por favor. Mucho resumí, mucho. Mira, por favor. Acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá es 4 megapascales, presión de salida. Listo. Acá están las que deberían ser. ¿Listo? Bajísimas. 0,04 bares en megapascales. Teníamos con esas presiones alto trabajo en la turbina. ¿Listo? Si al final de la turbina, o sea, en el condensador, la presión subiera, el trabajo de la turbina cae, velo, cae. El trabajo de la turbina cae en valores. Si la presión en el condensador al final de la turbina sube, el trabajo de la turbina cae tremendamente. ¿Listo? No necesito ir al análisis numérico, ¿no? Valorativo. ¿Listo? Listo. Pero quiere decir que este cuadro comparativo debe comenzar con la presión que debería funcionar de 0,0, la temperatura de saturación de 30 grados, que es la típica temperatura mínima. ¿Está claro o no? Bien concebido, compañero. Si no, no estás utilizando en serio tu estudio. Listo, compañero. Listo, compañeros. Este cuadro para ver la importancia de la infiltración. ¿Listo? Listo. Aparte, concluimos el análisis del ciclo de Rankine con sobrecalentamiento. ¿Cómo lo concluimos? Concluimos el análisis, concluimos el análisis del ciclo Rankine con sobrecalentamiento, evidenciando el hecho de que el ciclo resulta de
determinado, mira bien, el ciclo resulta determinado. ¿Qué significa que el ciclo resulte determinado? Que no salen varios, que sale uno, el único. O sea que si diferentes alumnos le doy, ¿no? La temperatura máxima, la temperatura máxima, la temperatura mínima, el título de valor, el título o calidad del vapor a la salida de la turbina, con esos tres, compañero, con estos tres datos, a todos les sale lo mismo. Claro, espérate, te sale los mismos puntos 6, 1, 2, 3. Te doy esos datos y a todos les sale, ¿qué? Les sale el punto 1, 2, 3, 2, listo, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 1. Entonces, dados esos datos, como te dan los mismos puntos, o sea, los mismos estados, dado T máximo, T mínimo y calidad, te sale el estado 1, el estado 2, el estado 3. A diferentes alumnos le doy esos datos, a diferentes ingenieros les damos esos datos y les sale el mismo estado 1, el mismo estado 2, el mismo estado 3, el mismo estado 4, el mismo estado 5, el mismo estado 6. O sea, le sale, listo, o sea, le sale la misma eficiencia. Claro, la proporción, la fracción de conversión. Claro, puede cambiar el M punto utilizado de flujo de trabajo. Esto lo puedes cambiar. Por lo tanto, si cambias, no cambias los Q específicos por unidad de masa de flujo, los Q1, los Q2 no cambian. No cambian los W minúsculas técnicos de turbina. No cambia el W técnico de bomba. Pero si cambiando esto, si tienes diferente W punto técnico turbina y W punto técnico bomba. Eso sí cambia. O sea, cambiando esto, cambia el W punto neto, porque cambias la cantidad de kilos de agua, ¿no? De flujo de agua. Pero en términos específicos, no cambia la eficiencia, no cambia los calores por unidad de masa, no cambia los trabajos técnicos turbina-compresor por unidad de masa. Al fluctuar los valores, o sea, el tamaño de la turbina también, el tamaño de la planta en términos de más flujo, tuberías, ¿no? Cambias la cantidad por segundo de flujo utilizada en tu planta, bueno, cambian los valores extensivos por unidad de tiempo. Pero en términos específicos, fijado T máximo, fijado T mínimo, fijado el X al final de la turbina, queda determinado el ciclo. Determinado el ciclo. Queda determinado el ciclo. ¿Ya? Ya. Por lo que se ha dicho, esos parámetros tienen un campo de variación muy limitado, sí. Luego, el ciclo ranking es una sola cosa, pues. Sí, sí, lo que puedo cambiar, fijado el T máximo, T mínimo y X, pero casi no puedo cambiar porque el T máximo depende del material de la turbina. El T mínimo depende de la temperatura del ambiente y el X es lo aconsejable al final de las turbinas. Por lo tanto, en realidad, los tres datos son limitados en su variación. Luego, el ciclo ranking
con sobrecalentamiento es lo que es. Una cosa es. No puedo, en realidad, como no puedo darte muchos diferentes valores de T máximo, T mínimo y X, a mis diferentes alumnos tengo que darle casi el mismo valor a todos de T máximo, T mínimo y X. Todos sacan el misma eficiencia, el mismo estado uno 2 3 4 5 6 los mismos valores específicos de Q, los mismos valores específicos por unidad de masa de flujo de los W en la bomba y en la turbina, pero sí cambiando la masa con que trabajan estas plantas, cambio las potencias en la turbina y las potencias en la bomba. Muy bien. Por eso el ciclo ranking es lo que es. En particular, es, es lo que es la presión, sí, pues, porque el T máximo, sí que, en particular, es lo que es la presión de la isóbara en la que se entrega el calor. Espérate, espérate. En particular, es la que es. En particular, el ranking es la que es la presión de la isóbara que se entrega calor. ¿Qué? Veo el ciclo, veo el ciclo. Porque de ahí me salió ya, además, la idea ya les había salido a ustedes. Mm, Te doy T máxima, T max, te doy T mínimo. Te doy, está bien, te doy T mínimo, te doy T máximo, te doy X. Listo. Ya pues, el ciclo es lo que es. Está, mucho determina. Acá tiene que ser la isóbara del caldero unirse con la isoentrópica de la turbina. Pero además, acá en esta zona 2334 recibo calor a muy baja temperatura. No, 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 no. Debería jugar, no. Debería jugar, debería jugar. Sí, así. Oye, así y así. Lo borro. Por eso rescata esa idea. El ciclo Rankine con sobrecalentamiento es lo que es, porque el T máximo, T mínimo y X son casi datos muy limitados de variación. Y entonces se establece la presión del caldero. Y ahí en el caldero es muy baja, afecta mucho la eficiencia, la entrega en 2 3 3 4. Por eso pienso que la presión del caldero debe subir. Entonces estoy soñando en un caldero que tenga esta isóbara. Estoy soñando en un caldero que tenga esta isóbara. Ajá. Entonces claramente la bomba lo subirá a más alto, el punto 2. Y acá ya no se junta el 5 no se junta la salida del caldero. Pues aquí empleo una primera expansión y un calentamiento isobárico. Una primera expansión, lo vuelvo a calentar y de ahí una segunda expansión. Una primera expansión en turbina. Una primera expansión en turbina. Aquí. Una primera expansión en turbina. Debería haberlo hecho con rectita, ¿no? Listo. Aquí hubiera salido recto. Una primera expansión en turbina. Un, lo expando, lo dejo de expandir, lo saco de la turbina, lo recaliento, por eso va a salir las llamadas recalentamientos. Lo recaliento y por eso se van a llamar a este uno, nuevo, dos, tres, cuatro, tres, cuatro. Será pues
Nuevo, o le pongo 5. 6, ya ya no puedo llamarle 6, ¿no? Porque aquí está 6. Listo, cambiándole valores. Ya veré qué valores qué nombres le pongo. Pero un caldero a más presión. Como ya no se junta la salida de la presión, lo pongo a un caldero, lo pongo a una turbina que hace una primera expansión. De ahí saco de la turbina antes de que llegue hasta el condensado. Saco de la turbina con una primera expansión, productora de un pequeño primer trabajo. De nuevo lo meto seguro al caldero y de nuevo llego a la temperatura máxima. Y de ahí si hago en turbina, o sea que ahí esta me indicará, sale del caldero, va a la turbina, saco de la turbina, va al caldero, vuelve a la turbina y se expande hasta el evaporador. Ya, pues ya salió la idea de cómo va a mejorarse, porque los rendimientos locales rojos serán mejores. Mira un rendimiento local, mira un rendimiento local, mira un rendimiento local. Se subió hasta acá. Antes solo era hasta acá. Mira los rendimientos locales. Si subes la presión del caldero, pero tienes que agregar una primera expansión y un recalentamiento, mejoras el ciclo Rankine y formas el ciclo Rankine con recalentamiento. De eso vamos a estudiar en este video. Seguimos estudiando en este video. Por eso acá decía, ¿no? Es muy limitada. Ah, acá estábamos. Luego, la variación era muy limitada de los tres datos. Luego, el ciclo Rankine sobre calentamiento es lo que es. Y en particular, se determina en lo que es la presión de la isóbara en el caldero. La presión del caldero. Esta es determinante. Y si solo lo veíamos antes como la presión el caldero tenía que ir a la turbina a una sola expansión. Ahí estaba todo. O sea, ese caldero desde 2, 3, 4, 5 era determinante. 2, 3, 4, 5 era determinante. Pero pienso en que bombeo hasta una presión mayor, un caldero a más presión, pero voy a tener que necesitar una primera expansión y un recalentamiento. Y esa será la gran modificación para mejorar el ciclo Rankine sobrecalentado e irme al ciclo Rankine, no, recalentado. Bestial. Y eso me lleva al ciclo Rankine con recalentamiento. ¿Ok? Sí, aunque sea chiquito el video, lo doy por terminado. Aunque sea chiquito el video, lo doy por terminado para entrar a un video 4 y resaltar este hermoso video 3. ¿Listo? Listo. Dejo de compartir, dejo de grabar, me voy al video 4